para que podamos bendecir y glorificar todos juntos el nombre del Señor. Amén. Dice amén. Vaya, qué bueno. Queremos darle la bienvenida a unos hermanos, los hermanos que nos están visitando. Déjeme ver, hermana Marilyn González y hermano Juan, no sé si están ahí, mis hermanitos, Dios me los bendiga, bienvenidos, qué bueno tenerlos aquí con nosotros, amén. Así que si me les acercan, mis hermanos, les dan la bienvenida, ¿verdad? Nos gozamos, hermano, que estén con nosotros esta noche, ¿verdad? Siéntanse en casa, amén. Gloria a Dios, ya se acercó usted a darle la bienvenida, ¿verdad? Qué bueno. También déjeme darle la bienvenida a los hermanos que nos sintonizan en Washington, nos están viendo también en Reno, en Nevada. Gloria a Dios, bendecimos a los hermanos de Nevada, aquí en Antioch, en Oakland, en Middletown, California, en Jalisco, México. Me parece el hermano Helio, nos estará viendo hermano Helio. Sí, ¿verdad, hermano Helio? Le mandamos un saludo también, Dios me lo bendiga. Qué bueno que nos esté sintonizando, amén. Le mandamos un abrazo hasta Jalisco. También en Pittsburgh, en Texas, en Los Ángeles también, donde estuve este fin de semana. Bendecimos a los hermanos de Los Ángeles que nos ven allá. Les mandamos un abrazo también desde aquí, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo voy a dejar el tiempo para ministrar los diezmos y las ofrendas, amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Es un privilegio estar en la casa de Dios, más aún un privilegio servirle al Señor, amén. Y ahora me tocó doble bendición este día, amén, con lo cual estoy muy agradecido con mi Dios y lo amo mucho, así como estoy seguro que todos los que estamos aquí lo amamos y lo bendecimos, amén. Y ahora vamos a continuar con la adoración a nuestro Señor, y me quisiera enfocar en la palabra de Dios en Malaquías 3:10, amén, que todos lo conocemos, pero me quiero enfocar en esta palabra que dice traed todos los diezmos, la palabra traed. Esta palabra, mis hermanos, indica que debemos traer los diezmos, y esta palabra, este verbo nos indica un orden, amén. Un mandamiento, nos está diciendo que hay que hacerlo. Y la palabra en hebreo es la palabra bo, B grande, O y W, o W como le decimos en Guatemala, y significa, y esta palabra es del Strong, del Hebreos 9:35, y significa venir con, dice entrar en, llevar algo, dice cruzar y fuera, con la connotación, dice que se tiene que hacer no solo una vez, no solo dos veces, se tiene que hacer una y otra vez, se tiene que hacer constantemente, amén. No lo hacemos ahora y mañana no lo hacemos. Es como lo que platicábamos la vez pasada en el estudio, que es como la fe y es como el arrepentimiento, amén. La fe no la tengo solo el día de hoy. Yo no me arrepentí y me convertí al Señor solo el día de hoy, sino por siempre y para siempre tiene que ser esa fe y ese arrepentimiento, amén. Lo mismo es con el diezmo y con la ofrenda. Lo tenemos que traer siempre porque el Señor así lo ha dicho, amén. Tiene que nacernos en nuestro corazón y tenemos que hacerlo con todo amor, amén, para que eso se vuelva un círculo virtuoso y de allí vengamos y obtengamos las bendiciones de la que la palabra nos está hablando, amén. Que si nosotros lo hacemos constantemente, vamos a tener la bendición si traemos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, la bendición va a ser constante, amén. Pero si no lo traemos constantemente, entonces la bendición, pensando en voz alta, considero que no va a ser constante. Va a ser un día sí y posiblemente un día no, y posiblemente el Señor no va a creer del diezmo o la ofrenda que le trajimos, por ejemplo, la semana pasada, porque no la trajimos ahora. Y como Él sabe nuestro corazón, ¿verdad? Él es el que conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces, por consiguiente, pensemos y digámosle al Señor: sí, Señor, te lo voy a traer permanentemente, amén. Te lo voy a traer cada vez que tú me des
de ese oro y plata, porque de ti son, mi Señor. Amén. Cada vez que nos paguen un sueldo, cada vez que ganemos algo, amén, con nuestro trabajo, traigamos ese 10%. Amén. Entonces, en ese sentido les voy a suplicar, mis hermanos, por favor, que nos pongamos de pie. Vamos a orar y le vamos a decir a nuestro Señor: gracias, mi amado, por esta noche tan preciosa. Te damos las gracias porque nos permites diezmar, nos permites ofrendar, Señor, de lo mucho que tú nos regalas, Señor, de lo mucho que tú nos das. En el nombre de Jesús te damos las gracias. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos los diezmos, bendecimos las ofrendas que mis hermanos depositarán en el vientre, como nos estaban predicando el día domingo, que los alfolí son un vientre. Amén. Entonces venimos, mi Señor, y los ponemos en ti, Señor, para que nos regales la bendición que tú tienes en tu palabra. Te damos las gracias. Pasen, mis hermanos, pasen con gozo y con alegría, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos estas ofrendas, bendecimos estos diezmos que tu pueblo, Señor, con gozo, con alegría trae en obediencia, Señor, a tu palabra. Padre, que sean multiplicados los diezmos, las ofrendas, y que cada uno, Señor, sea recompensado conforme, Señor, Él ha propuesto en su corazón. Padre, que seamos y que obtengamos, Señor, las promesas de la obediencia. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden descender, mis amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, mi hermano, verlo esta noche. Realmente no sé si les pudiera pedir un favor. Usted sabe que me gusta verlo a usted de cerca, ¿verdad? Así que quiero ver si se pudiera acercar un poquito. Los que están allá atrásito, vénganse acá adelante, ¿verdad? Y los que no, pues está bien, se pueden quedar ahí, no hay ningún problema. No sé si también me pudieran bajar la temperatura un poco o apagarlo, por favor, porque ya se me van a empezar a caer las plumas. Pero bueno, y de águila, no va a pensar que de pollo, ¿ah? Fíjese, hermano, que bendito Dios, ahora que estuvimos allá ministrando en algunas congregaciones en Los Ángeles, y gracias al pastor Bartolomé Peña, ¿verdad? Que también él gustosamente me invitó, y créame que muy agradecido con Dios, ¿verdad? Por lo que él hizo. Fíjese que fue un viaje, hermano, bello, porque fíjese que pudiera compartir la palabra, pero también el Señor me habló mucho en ese viaje. Yo también fui muy bendecido en ese viaje. Y déjeme contarle algunas cosas de estas. Fíjese que me quedé hospedado en la casa de los hermanos. Gracias a Dios ellos tenían preparado un lugar para mí ahí, y una familia muy linda, una familia pastoral muy amorosa, hermano, muy cariñosa también para atender a los ministros, ¿verdad? Y yo le agradezco que ellos me hayan atendido, hermano, bellos ahí. Pero fíjese que había algo en el cuarto donde me quedé, hermano, y yo al principio me sentí como un poco fuera de base. Fíjese, le voy a decir por qué. Porque en ese cuarto no había televisión ni tenía wifi a la mano. Sí, es que ahí es donde le quiero hablar, porque ahí me habló a mí el Señor. Entonces fíjese que estando yo ahí en el cuarto, hermano, no tenía, y mi teléfono pues no tenía muy buena señal que digamos. Entonces, hermano, estaba completamente aislado, por decirle así, de televisión, de internet, de algunas cosas, hermano. Entonces tuve un tiempo precioso para hacer lo que no había podido hacer en mucho tiempo: retirarme yo solo en un lugar y poder platicar con mi Señor. Poder, hermano, a la 1, 2 de la mañana arrodillarme
y orar. Llegar, hermano, a las 5 o 6 de la tarde sin estar viendo los noticieros y poder orar, poder atender, poder estudiar, hermano, para mí fue algo en lo cual el Señor me habló mucho. Entonces fíjese que yo pude entender y ahí surgieron algunos temas que hoy lo voy a estar bombardeando con eso, ¿verdad? Espero que no se me enoje, pero bueno, si se enoja, bueno, enójese, pero bueno. Dice en 1 Corintios 10:11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en tiempos finales. ¿Tiene usted 1 Corintios 10:11? Amén, ¿sí lo tienen? Dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Y de ahí dice, quiero decirle yo, entonces, cuando hablamos de tiempos finales, hemos estado hablando de escatos. Escatos significa, hermano, en el sentido de antigüedad, lejos, en tiempo, quiere decir en postrero, en un estado final. Cuando hablamos de la palabra escatos, nos estamos hablando, o cuando dicen estos tiempos para los últimos tiempos, estamos hablando de tiempos finales, estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, estas cosas les acontecieron a unos, para nosotros los que estamos en estos escatos finales, en estos tiempos finales. Ahora, aquí es donde tendríamos que ver nosotros, y la pregunta sería, ¿cuáles son las cosas que están sucediendo en estos tiempos finales? Entonces, fíjese, solo déjeme ponerle uno porque esto no es de lo que le quiero predicar, pero sí quiero hablarle de esto. Dice 1 Juan 2:18, hijitos, y escuche, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo, 1 Juan 2:18, viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el tiempo final o el último tiempo. Entonces, como estamos viviendo en estos últimos escatos, en últimos tiempos finales, entonces dice, según el anticristo viene, o sea que hay un anticristo que va a venir, es más, ya está, pero todavía no se ha manifestado. Pero dice, hay muchos anticristos que han surgido. Anticristo significa todos aquellos que se oponen a Cristo. No necesariamente tiene que ser una persona o uno que está por venir, como todos lo conocemos, sino es, hermano, todos aquellos que se oponen a Cristo se vuelven anticristos. Amén. O en contra de Cristo, correcto. ¿Cómo? O usurpar, gracias hermana, o usurpar, digamos, el lugar de Cristo de una manera falsa. Entonces, con esto lo que le quiero estar poniendo, hermano, es que usted y yo nos damos cuenta que estamos viviendo en tiempos finales, ¿verdad? Estamos en algunas cosas, hermano, en las cuales nosotros podemos ver que se están manifestando en la humanidad, se están manifestando en todo momento. Gracias, mi hermana Claudia. Se están manifestando, y entonces, hermano, es donde nosotros tenemos que entrar. Y esto espero que me funcione esta cosita, porque le decía, hermano, que el Señor me bendijo predicando en algunas iglesias, y entonces tuve que mover mi computadora, otras me la movieron, y entonces no sé cómo me va a funcionar. Espero que me funcione bien. Si no, pues ya usted tendrá misericordia de mí, ¿verdad? Mire, no sé qué es lo que está pasando aquí. Are you going to in Parallels? No. Ok, espero que aquí me funcione mi volado, ¿verdad? Vamos a ver si ahí está. Si no, un SOS, por favor. Que yo creo que no. Bendito Dios, creo que no se mira. Ah, bueno, yo aquí lo tengo, pero ahí no, por favor. ¿Cómo? Sí, pero está así en presentación, entonces tú sabes qué es lo que le vas a hacer. Ahí está. Bueno, entonces lo que le quiero platicar, hermano, es algo acerca entonces que nosotros entendemos por lo que estamos viviendo, por lo que estamos viendo, que se han levantado muchos anticristos. Se ha levantado mucha gente, muchas doctrinas, muchas enseñanzas, hermano, en contra de Jesucristo.
Pero fíjese que hay algunas cosas, hermano, en las que no necesariamente se tiene que levantar a alguien, hermano, para hacerle daño a la iglesia. Muchas veces, hermano, nosotros podemos ver de que nosotros podemos tener algunos distractores espirituales que nos distraen, valga la redundancia, que nos distraen de tener una relación o de una comunión o de buscar la santidad o de buscar la voluntad de Dios. Entonces, no necesariamente podemos decir, hermano, que todo lo que nos saca del evangelio tiene que venir por un anticristo, sino, hermano, muchas veces vienen por distractores, hermano, en los cuales nosotros podemos caer de una manera tal vez no voluntaria, pero sí de una manera en ignorancia, hermano, tomando o haciendo cosas que realmente pueden ir atrapándonos, pueden ir, hermano, capturando nuestro tiempo, capturando nuestra atención, capturando, hermano, las cosas que nosotros podemos desarrollar para el Señor. Y entonces, hermano, tenemos que estar atentos a algunas cosas. No se puede, ahí está. Algo le hicieron. ¿Qué le hiciste? Mire, nomás regreso y me arruinan mi... Bueno, al final vamos a recoger una ofrenda para una computadora. No, hombre, no se preocupe, no le voy a pedir dinero, hombre. Es broma. Ahí está. ¿Qué le hiciste? Gracias. Tuvo fe. Entonces, gloria a Dios. Gracias, Luisito. Dios te bendiga. Entonces, ahí, hermano, yo quiero hablarle esto. Entonces, mire, Primera de Pedro 2:11 dice, la versión del Oso dice: amaos, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, cuando el apóstol Pedro está hablando aquí, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a usted, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la condición de la iglesia aquí en la tierra? Somos peregrinos y somos extranjeros. Quiere decir que usted y yo no pertenecemos a esta tierra. Estamos de paso. Pero fíjese, de ahí cuando dice peregrinos pone una coma y dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero mire esta otra versión. La versión Martín Nieto dice: queridos, como a huéspedes y a forasteros, os exhorto a absteneros de los deseos sensuales que hacen guerra al espíritu. Entonces, mire, aquí nos da una, digamos, otra parte donde podemos entender que somos huéspedes y somos forasteros en esta tierra que habitamos. Y como somos huéspedes y extranjeros, el apóstol Pedro nos dice: como ustedes están de paso, como ustedes no pertenecen aquí, entonces los exhorto, los animo, les pido por favor que no entren o que no se mantengan en deseos sensuales que hacen guerra al espíritu. Fíjese hasta dónde va la guerra sensual. No le voy a hablar de sexo, no se preocupe. Le voy a hablar, hermano, de los distractores que pelean contra el espíritu. Entonces, avancemos. Y aquí me voy a meter al callejón de los cuentazos, dijo mi apóstol, pero me tengo que meter un poquito. Entonces, las distracciones espirituales que podemos ver son las que están apareciendo en este último tiempo. Y aquí, escúcheme, hermano, puede ser que 1 o 2 o 3 me digan: pastor, yo no lo hago. Gloria a Dios. Pero puede ser que los demás sí. Entonces, veamos pues de qué es lo que le quiero hablar. Lucas 8:5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada por las aves del cielo y se la comieron. Y de ahí dice, explicando esto, el versículo 12, el Señor dice: los de junto al camino son los que oyen, pero viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, entonces, ¿qué es la idea aquí o cuál es la parábola del sembrador? Esta parábola, hermano, o esta palabra dice: el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Sabe cómo sembraba el sembrador? Tiraba la semilla, tiraba la palabra.
tiraba la palabra. Una, usted conoce la parábola, fue cayendo en diferentes tierras. Esta que le digo cayó junto al camino, son los que oyen, nada más. Pero después dice, viene el diablo, la quita de su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué la quita de su corazón? Para que no crean. Entonces hay ataques o hay distractores que van directo al corazón para que no crean la palabra que el Señor está enviando. Y al no creer, no son salvos. Entonces fíjese pues. Y ahí dice entonces esto otro. Mateo 7:13. Porque le estoy poniendo que el camino de seguir a Cristo no es fácil. El camino de entrar al evangelio o al reino de Dios, no piense que se entra, hermano, en alfombra roja y se entra, hermano, con lujos y todo. El camino de seguir a Cristo es un camino difícil, es un camino duro, pero trae su recompensa. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Dice ahí, punto. Porque la puerta y el camino que conducen a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ella. Mire cómo es la puerta de la perdición. Pero la puerta y el camino que conducen a la vida son estrechos y difíciles, y pocos los encuentran. Entonces, hay más oportunidad a perderse que a salvarse. Porque el camino a la perdición dice que es ancho, es grande, es enorme, y muchos, dice, y muchos entran por ellos. Pero ahora mire el camino de la salvación. Dice, son estrechos y difíciles, y pocos los encuentran. Quiere decir que hay que buscar esos caminos. Porque aquí en el de arriba, mire, dice, ahí no dice que hay que buscarlos, sino dice, la puerta del camino a la perdición son anchos y espaciosos. Quiere decir que todo mundo los ve. Todo mundo puede caminar por ellos. No hay necesidad de buscarlos. Pero el camino a la santidad, el camino a la búsqueda, el camino, hermano, a buscar al Señor, a encontrar al Señor, a buscar, hermano, cambiar nuestra vida, es difícil. Entonces, como que tenemos que pagar un precio, hermano, para poder entrar por ese camino y traspasar esa puerta. Eso significa que necesitamos tener más de algún, hermano, perdóneme, más de algún esfuerzo que hacer. Si no, no hubiera dicho que fuera estrecho ni difícil. Entonces quiere decir que hay dificultad para encontrarlo. Voy a avanzar porque el hermano Luis me dejó poco tiempo. Lucas 8:7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron más, yéndose son ahogados de los cuidados. La versión Reina Valera 1865 dice, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan frutos. Ya sabe por dónde lo llevo. No, todavía no sabe, fíjese. Lo llevo por los pasatiempos de la vida. Lo llevo porque hay cosas, hay pasatiempos que son distractores espirituales. Y esto se lo digo porque yo lo entendí este fin de semana. No había nada que me pudiera distraer. Bueno, sí habían unas cosas por ahí, pero no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando que no tenía algo en que distraerme, pues en qué perder el tiempo. Entonces me pude dar cuenta que hay unos pasatiempos de la vida que no llevan fruto. Y muchos estamos metidos en esos pasatiempos de la vida. Entonces me puse a hacer mi homework, ahí dicen, ¿verdad? Hacer algunas cositas. Y entonces, pasatiempo, ¿qué significa pasatiempo? Pasatiempo se define como algo en que las personas se entretienen, siendo cosas superficiales de la vida, que provoca que éstas no lleguen a su destino verdadero
o cuando llegan es muy tarde. Entonces mire lo que significa un pasatiempo. Ayúdeme, ¿qué significa un pasatiempo? Perder el tiempo. Bueno, pero ir al gimnasio es bueno. Eso es bueno, ir al gimnasio, porque el cuerpo necesita, si no se van a poner, bueno, yo casi no tengo, gracias a Dios. Pero músculo, no crea que panza, no le estoy hablando de eso. Se define como algo en que las personas se entretienen y se desenfocan, siendo cosas superficiales en la vida, y provoca a que no lleguen a su destino, y si llegan pueden llegar tarde cuando el tren ya se fue. Si hay otro tren. Entonces, hablemos esto. Esto lo encontramos en la revista Rema de diciembre del 2012. La ludopatía. ¿Usted sabe qué es la ludopatía? Bueno, hoy va a aprender conmigo. Diga, ¿qué es la ludopatía? Vale. La ludopatía, escuchen, ningún tipo de juego o juguete se consideraba nocivo para el humano hasta que se determinó la existencia de la dependencia a los juegos de azar, denominada ludopatía, en la cual la persona que la sufría, escuche, presentaba todos los rasgos de la adicción a drogas. Se logró demostrar que estas personas sufrían cambios en el funcionamiento de su cerebro similares a los que tenían las personas. Los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos 1:28? Ya que mucha gente dice, ¿para qué vamos a conocer a Dios? ¿Para qué vamos a estar? ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Entonces, como no quieren nada con Dios y juzgaron que Dios era inútil en sus vidas, viene Dios y los entrega, dice, los abandona a los errores de su propio juicio, de tal modo que todo lo que hacen es malo. Y ahí dice en el versículo 30, en la parte final dice, desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Fíjese cómo se está poniendo la cosa, estaba un poco más difícil. Pero entonces, este distractor, se lo puse primero científicamente, pero se lo quiero poner espiritualmente también. Este distractor está afectando mental, psicológica y espiritualmente a nuestros niños. Y a nuestros adultos también. Ahora le voy a ir diciendo por qué. Déjeme echarme un traguito de té, porque lo veo un poco serio a usted y, Dios mío. Bueno, yo espero. Gracias, Luisito. Gracias por ese apoyo. Entonces, mire, cabe mencionar que la adicción a videojuegos no es un término que se relaciona con el tiempo invertido en el videojuego, sino con síntomas como ansiedad al no jugar o incapacidad de abstenerse de jugar. Darle al juego mayor importancia que a las actividades diarias del niño o a un adolescente. Entonces, esto quiere decir que muchos podemos decir, es que está teniendo un tiempo, pero realmente lo que está haciendo, hermano, es que no es un tiempo invertido, sino al contrario, si no tiene ese tiempo, hermano, es como aquel que le hace falta el licor. Es como aquel que le hace falta la droga, o el cigarrillo, o cualquier tipo de atadura. El vicio, hermano, de los videojuegos, el vicio, hermano, de esto puede llegar a causar una dependencia y puede llegar, hermano, a estorbar la vida del ser humano. Hablo tanto joven, tanto niño como adulto puede destruir pero sobre todo, es un distractor espiritual, porque podemos invertir más tiempo en esto que buscar a Dios. Podemos invertir más tiempo en un video, más tiempo en algo,
que buscar, hermano, realmente las cosas que nos deben interesar, sabiendo que estamos viviendo los tiempos finales. Ahora, ¿por qué entonces la palabra se tira junto al camino? Y dice entonces, llegan las aves y llega el diablo y la quita para que no crean y no sean salvos. Hay palabra entonces que puede caer y la gente puede decir, qué exageración. No creen, se sigue practicando y al final no van a ser salvos. Avancemos. Los niños y adolescentes que tienen adicción a videojuegos invierten paulatinamente cada vez más tiempo en el juego, lo que hace que pasen menos tiempo, escuche, con su familia o con amigos. Aunque no produce alteración en la capacidad de aprendizaje, sí hace que se dedique menos tiempo al estudio, dando como resultado una sensación de pereza, desgano hacia las responsabilidades escolares. Quiere decir, menos responsabilidad en regresar los trabajos, menos responsabilidad en hacer la tarea, menos responsabilidad en hacer los oficios domésticos que mamá o papá le ordenan que haga. O sea, los juegos o las distracciones no afectan el aprendizaje, pero afectan, digamos, el lado en el cual los niños, los jóvenes o los adultos cambian eso por la responsabilidad que tienen. Por eso es que ahora, hermano, es muy famoso, ¿verdad? Que usted mira en restaurantes, van todos al restaurante, todos con su teléfono en la mano. Lo que menos hay es una coinonía o una convivencia de plática, sino lo que hay hoy, digamos, es algo, un distractor familiar. Estamos todos en casa y todos tenemos cerca nuestro teléfono. Se ha vuelto un distractor, hermano, familiar. Hermano, muchos dicen, no, necesito mi teléfono porque ahí tengo mi tarea, dicen. Necesito mi teléfono porque ahí tengo la Biblia. Necesito mi teléfono porque etcétera, etcétera. Se vuelven, hermano, escúcheme, perdóneme, no es que se vuelvan tontos los niños o vayan perdiendo su aprendizaje, sino van adquiriendo menos responsabilidad en el tiempo de estudio y en el tiempo de hacer cosas y se vuelven más perezosos, dice. Dependientes de un aparatito, dependientes de algunas cosas, ¿verdad? Entonces, esos son los distractores que vamos a ir viendo. Ahora, usted puede ver, mire, y eso es común en muchos lugares. Ahora que viajé, hermano, créame que usted va en los aeropuertos, en cualquier lado, y esto es común. Todos, mire, todos, puede haber una sala de espera de este tamaño y llena, y todos tienen un aparato eléctrico en su mano, incluyendo a su pastor. ¿Sí? Por eso le digo, el Señor me habló a mí. Y espero que le hable a usted. Yo he estado tratando, desde que vine, de cambiar mis hábitos. Y me está costando mucho. Pero el camino es estrecho y difícil de encontrar, dice. Veamos pues. Todo está permitido. 1 Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo me conviene. Pero no todo me hace bien. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Fíjese, cuando ya entramos en una ludopatía, estamos siendo esclavos de algo. Mire, cuando ya uno pierde y dice, ¿y mi teléfono? ¿Dónde dejé mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Quién lo agarró? ¿Qué cree que pasa? Se vuelve un caos. El teléfono de la el teléfono de papi, el teléfono, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejaron? Fíjese, entonces, cuando ya dejamos que algo nos domine,
nos volvemos esclavos. Pablo lo decía, todo me está permitido, no todo me conviene. Todo me es permitido, no todo me hace bien. Y de ahí dice el versículo 12, la parte última dice, todo me está permitido, pero yo no me voy a hacer esclavo de algo. Ahora aquí viene lo bonito. Fíjese pues, ¿cuánto tiempo gastamos en Facebook? Tomamos como referencia la publicación de Facebook por ser la red social con mayor cantidad de usuarios. Esta información usted la busca en el internet, en todo el mundo. Según la última actualización de Facebook, comparten los siguientes datos. Asústese, por favor. La gente gasta más de 700,000 millones de minutos al mes en Facebook. Esta red social cuenta con más de 750 millones de usuarios activos cada mes. Esto quiere decir que el promedio de tiempo que un usuario de Facebook invierte diariamente son 35 minutos aproximadamente. Aproximadamente 35 minutos. Pero esto solo es un aproximado, no es una realidad. ¿Está asustado o no está asustado? No, usted no está asustado. Mire, las personas que utilizan el Facebook en sus dispositivos móviles, en sus teléfonos, en sus iPads, son 2 veces más activos en Facebook que los no usuarios móviles. O sea que aquellos que lo tienen en su teléfono, lo tienen en el iPad, son doblemente activos de aquellos que solo lo tienen en una computadora. Y en otras aplicaciones como Twitter, Instagram, Snapchat y todas las otras que acaban de salir, por eso puse etcétera. Hashtag, gracias. Entonces vemos, escúcheme, cómo este distractor nos ha apartado de buscar a Dios. Y aquí, hermano, perdóneme, todos lo usamos. Todos. No sé si habrá alguien aquí que no lo use. El hermano Isidoro no lo usa, dice. Vaya, qué bueno. No lo usa. Fíjese, yo esperaba que alguien me dijera eso. No lo usa. No tienes. ¿Cómo? No la deja. Ay. Pero entonces escúcheme, perdóneme, no lo voy a juzgar ni lo estoy condenando. Si no tiene ningún distractor de Facebook, ¿por qué no ha avanzado en su vida espiritual? No lo estoy condenando ni lo estoy acusando, perdóneme. Pero entonces, ¿qué otra cosa está robando tu tiempo? Pues si no tienes Facebook, no tienes Instagram, ok, no tienes un teléfono inteligente, tienes un flip flap. De esos viejitos, donde ni textear se puede. Un rotador, dice la hermana todavía. Entonces, si no es eso, ¿qué distractor hay en tu vida? Es que sí, pero es que ese es otro distractor a donde vamos, las movies, o sea, la televisión. Por eso le digo que a mí el Señor me habló, porque yo soy muy dependiente a veces de la televisión. Me gusta ver mucho los deportes. Me gusta ver otras cosas. Pero ahora que estuve aislado de televisión, y no es queja, sino al contrario, yo sé que el Señor me llevó a ese lugar. Yo sé que el Señor me llevó ahí. Me pude dar cuenta, hermano, los distractores que tenemos nosotros en este último tiempo. Ahora,
¿Sabe cómo pude ver el efecto, hermano? Digamos así rápidamente. El respaldo de Dios cuando me paré a predicar. Porque solo tuve tiempo para orar, para estudiar, para pedirle al Señor misericordia, que me ayudara, que me diera rema, que me diera palabra, que se glorificara, que la palabra que me diera a mí fuera de bendición para el pueblo que me iba a escuchar. Y mire, fue algo extraordinario, aunque estuve en televisión, ¿verdad? Pero o sea, no la estuve viendo, pues estuve ahí. Y ese es otro testimonio. Y mi esposa digamos, ella es testiga de eso. Y tal vez no será en grande, créame, no será en grande. Pero es una promesa que el Señor me hizo hace muchos años. Hace años me dijo que me iba a llevar a la radio, me iba a llevar a la televisión. Y estando yo ahí, me acordé. Bueno, el Señor me lo acordó porque yo no me acordé. Pero el Señor me lo trajo a memoria. Y me dijo, yo te dije que te iba a meter a la televisión. Y bendito Dios, fueron 3 programas que estuve, pero estuve en la televisión. Entonces ahí me di cuenta, hermano, que hay muchos distractores que están acabando con el pueblo de Dios. Por eso empecé. Hay muchos anticristos que se han levantado en este último tiempo. Y no necesariamente es el diablo. Porque todo lo malo que pasa, Satanás. Todo lo malo que pasa, el diablo. Todo lo malo que pasa, demonios. Todo lo malo que pasa, espíritus inmundos. Y muchas veces nosotros nos hacemos o nosotros nos metemos a esos distractores por voluntad propia. Y de ahí pagamos las consecuencias a donde nos metimos. Bueno, espero que no esté enojado conmigo, ¿verdad? Bueno, al menos Luis no. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios. Lo está diciendo Efesios, no lo está diciendo el pastor. No seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entonces escúcheme, la Biblia dice, todo me es lícito, no todo me conviene. Ahora, ¿quién entra en ese juicio, por favor? ¿Quién entra en ese juicio ahí? ¿Quién ejecuta la orden? Lo mismo. Entonces, ¿cuál es el consejo pastoral? ¿Se puede usar Facebook o no se puede usar Facebook? Perdóneme, ¿se puede usar Facebook o no se puede usar Facebook? Sí se puede. ¿Cómo lo vamos a usar? Ya es cuestión de usted. ¿Se pueden usar videojuegos? Ya es cuestión de usted. Yo le traje información y le traje palabra ahí. Si usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor, usted va a entender a la palabra. Si usted no quiere, usted la va a ignorar y no hay ningún problema. Seguimos tan amigos como lo hemos sido y lo sigo amando como siempre lo sigo amando. Y usted espero que me siga amando, ¿verdad? Pero aquí lo que yo quiero es decirle que hay distractores que nos están robando el tiempo valioso, sabiendo que el tiempo y los días son malos. Sabiendo, hermano, que debemos de tener cuidado de cómo andamos y qué andamos haciendo.
Porque debemos de buscar en estos tiempos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, esto, hermano, se ha vuelto, digamos, algo difícil, pero tenemos que batallar, tenemos que pelear, porque dejar el Facebook es duro, ¿verdad? Dicen todo, ríase que Cristo lo ama, pero tenemos que hacer la lucha, tenemos que hacer la lucha. Creo que vamos a tener que entrar en un ayuno de Facebook y de televisión, fíjese. Pedirle al Señor que nos ayude, no que no lo quite, porque no estoy diciendo que es malo, no me malinterprete, pero hermano, que nos dé más tiempo para buscar la voluntad de Dios, que no nos distraiga, que no nos hagamos ludópatas, codependientes de todo esto, que nos hagamos como un drogadicto, como un alcohólico, dependiendo de esto. Y si usted no lo hace, hermano, gloria a Dios, busque en su tiempo cómo va a avanzar en su vida espiritual. Si usted no es dependiente de Facebook ni nada de esto, hágase dependiente de otra cosa. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. ¿Cuál es la meta de todo creyente? Ser como Él es. Ser como Cristo es. Si me acompañas en el piano, Luisito.